Sí. Eh, bueno, buenas noches a todos. Somos el grupo número 1 y vamos a estar haciendo una presentación con respecto al tema del sistema de transporte vertical, principalmente sobre ascensores. Eh, Ahí va. Primero nos pareció interesante nombrar algunos datos curiosos de los ascensores, empezando porque estadísticamente los ascensores son el medio de transporte más seguro de todos. Y cuando digo todos me refiero a auto, aviones, todo lo que se les ocurra, hasta es más seguro que las escaleras. Igual del grupo 1 les recomendamos usar escaleras en caso de emergencia y en caso de fuego. También, cada 3 días, todos los ascensores del mundo cargan igual al peso de la población mundial. La mayoría de los accidentes de ascensores no le ocurren a los usuarios, sino a los técnicos de los ascensores, así que si ya era seguro, ahora es seguro al cuadrado. Y la mejor forma de sobrevivir una caída libre de ascensor es recostarse contra el piso boca abajo. Mucha gente piensa que tiene que intentar de saltar a la misma vez que llega el ascensor al piso, pero eso es muy difícil porque no sabemos dónde estamos, básicamente. Y la música de ascensor, que es música así muy calma y tranquila, se creó allá en los años 1900, porque en esa época entrar a un ascensor daba miedo, básicamente porque entraba en una caja negra que subía y bajaba y se tenía poca confianza, entonces la música tranquila calmaba a los usuarios y, bueno, hace una experiencia más placentera. Eh, Primero de todo, vamos a calcular y verificar la cantidad de ascensores que tiene nuestro edificio. El cálculo de cantidad de ascensores depende de distintas variables que vamos a estar viendo ahora. Una de ellas es la velocidad del ascensor. Todas estas tablas están en el código de edificación, que fue en el cual nos basamos para hacer todos los cálculos y verificaciones. En principio, una de las variables que vamos a tener en cuenta van a ser el número de plantas. Por ejemplo, entre menor es mi número de plantas, menor va a ser mi velocidad de ascensor, entre mayor va a ser mayor. Me parecía bueno ponerlo en perspectiva porque como que uno pierde la noción de qué tan rápido está yendo adentro de un ascensor. Entonces, la velocidad de número de plantas es 2 a 5, de 45 metros por minuto, o de más de 35 a 210 metros por minuto, es más o menos la velocidad de marcha de una pareja de más de 80 años, que es más o menos 2,7 kilómetros por hora, y la de más de 35 es la que se espera que tenga alguien que corre así trote. Y dato curioso, en Shanghái hay un ascensor que llega a los 70 kilómetros por hora, que sería como 2 Usain Bolts corriendo 100 metros. En nuestro caso, tenemos una planta que entra en la categoría de 6 a 15 pisos, entonces tenemos una velocidad de ascensor de 60 metros por minuto. Otra de las variables que vamos a tener en cuenta son los usos. Obviamente estamos trabajando nosotros con un uso de vivienda. Vamos a tener la capacidad del tráfico expresada en un porcentaje y la densidad de población que nos la pueden expresar en metros cuadrados por persona o en personas por habitación en función del uso del uso del que estemos calculando, ¿no? Nosotros tenemos un uso de viviendas, así que vamos a tener una capacidad de tráfico de 8% y 2 personas por habitación. Y la norma me va a dar el cálculo de número de personas. Voy a tener que usar una de estas dos fórmulas, que una depende de si estamos hablando de densidad de población en personas por habitación o en metros cuadrados por persona. El número de personas, que ahora vamos a ver el cálculo un poco mejor, que vamos a usar el que mencioné atrás, que es dependiente de persona por habitación, porque nuestro parámetro está en personas por habitación. Se estima el tráfico de personas que van a usar el ascensor en un periodo de 5 minutos. Entonces, aplicando esta fórmula, que me dice la cantidad de habitaciones por piso a servir, multiplicado por el número de personas a servir, el número de pisos a servir por la capacidad del tráfico, todos datos que los presenté en la diapositiva anterior, nos da un número de personas igual a 12. Después vamos a tener que otra variable de tomar en cuenta es el tiempo total de viaje. El tiempo total de viaje es una suma de 4 tiempos. El primer tiempo siendo el recorrido todo el ascensor debido a la velocidad. El segundo tiempo va a ser el ajuste y la maniobra que tiene el ascensor para nivelarse en nuestro piso. Vieron que cuando llegamos a un piso específico, como que se va frenando el ascensor para acomodarse el rellano. Y la duración de apertura de las puertas, y también el tráfico que
toma en cuenta el tráfico de entrada y salida de personas del ascensor. O sea, el tiempo total de viaje es la suma de estos 4 tiempos, que vendría a traducirse a algo como: yo estoy en el piso más arriba de la planta de mi vivienda, y quiero llegar al piso más bajo. Si freno en todos los pisos, entra y baja alguien, y freno en todos los pisos y llego al último, eso sería mi tiempo total de viaje, que en nuestro caso nos da 2,39 minutos, o 143,4 segundos, perdón. Entonces, finalmente podemos calcular el número de ascensores en nuestra vivienda, con todas las variables que explicamos antes, y nos da alrededor de 0,98, obviamente lo vamos a truncar a 1. Tuvimos en cuenta, para este cálculo del número de personas, el número de pasajeros por ascensor. En nuestro caso, hay distintos ascensores, que después lo vamos a hablar un poquito mejor, en distintas categorías, donde cada uno tiene una capacidad máxima. En nuestro caso, adoptamos un ascensor de categoría 1A, que tiene una capacidad máxima de 6 personas, como el cartelito que vemos siempre en los ascensores. Después, el código de edificación habla sobre qué tiene que haber adentro de una cabina de ascensores. Obviamente nosotros no teníamos este detalle, así que fui a mi ascensor y le saqué una foto a lo que hay. Y lo que vemos es todas las cosas que me indica que tiene que tener un ascensor, que son cosas que son bastante obvias, pero hay veces que no están, y acá encontré muchas cosas que no están. Acá lo pueden ver la lista, desde la carga nominal en kilogramos, me tiene que decir quién es el fabricante, el instalador, las inspecciones, dispositivos claros, mando interruptor rojo, etcétera. Ustedes lo ven en la lista. Y hice una comparación con lo que vendría a ser mi ascensor, y vi cosas que se cumplían y cosas que no se cumplían. Por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención: el botón de alarma amarillo colocado en la base de la botonera. El botón está amarillo, pero está colocado en la parte superior. Y me parecía medio raro, porque siento que todo esto es como prefabricado, como que prefabrican cosas fuera de norma. No tenía mucho sentido. La llave de desenclavamiento es la llave que tienen acceso generalmente porteros, que nos permite frenar el ascensor en caso de emergencia. Tampoco tenía, o sea, yo obviamente no tengo la llave, pero tampoco tenía el agujero para poder usar la llave. Y finalmente la advertencia de peligros en el hueco, que es como un cartelito que te ponen, se ve acá, no sé si ve mi mouse, que te dice peligro de caída. Acá que se ven los pies que nosotros lo pisamos, tampoco está mi ascensor. Así que mi ascensor no es el mejor ejemplo de todos. Después vamos a ver lo que es el dimensionamiento de la caja del ascensor. Primero vamos a ver la sección de la caja. La sección de la caja de ascensor se va a dimensionar en función de el ascensor que adopte, y le vamos a le vamos a agregar 0,35 metros a cada lado. Acá en la parte derecha están viendo lo que vendría a ser el plano de nuestro ascensor, y efectivamente verifica que se agregaron 0,35 metros a cada lado en nuestra caja. Después, la altura de la caja va a depender de tres factores: nuestro recorrido, nuestro claro superior y nuestro claro inferior. Acá el recorrido, bueno, hacer todo el recorrido de llano inferior a superior. Después tenemos que dejar un claro superior y un claro inferior. El claro superior, tanto el claro superior como el claro inferior, tienen que cumplir ciertas ecuaciones. Básicamente, el claro inferior va a depender del dimensionamiento que tiene nuestro paragolpe, que está obviamente en el fondo de nuestro claro, apoyado sobre el piso. Va a depender de MHT, que la distancia de M vendría a ser desde el piso, donde nosotros apoyamos los pies en el ascensor, hasta la placa inferior del apoyo. La altura H, que es la placa inferior del apoyo hasta la posición de nuestro resorte descomprimido. Y nuestra altura T, que va a ser la altura del fondo de la caja hasta el resorte comprimido. Nuestro claro inferior tiene que cumplir con la suma de estas tres. Mientras que el claro superior va a tener que cumplir distancias verticales, que son en función de la posición de nuestro contrapeso, no teniendo ningún obstáculo entre el solado superior, vendría a ser nuestro contrapeso, a el cielo raso, por decirlo así, de nuestra altura de la caja, y se cumplían, como se ve todo a la derecha, la suma de las tres, dando un claro inferior de 1,350, un recorrido de 9,40 y un plano superior de
3,5. Después vamos a tener el sobrerecorrido, que el sobrerecorrido va a ser como una distancia de seguridad que nosotros vamos a tener en la parte superior de nuestro, o sea, con mi ascensor yendo para arriba, que vamos a tener tanto un sobrerecorrido para el coche y un sobrerecorrido para el contrapeso. El sobrerecorrido del coche va a depender del contrapeso y el sobrerecorrido del contrapeso va a depender del coche. Porque recordemos que, bueno, para que suba el coche baja el contrapeso y actúan así. La norma nos permite dimensionar el sobrerecorrido en función de nuestro paragolpe. En nuestro caso, adoptamos un contrapeso que no toca el paragolpe, entonces el recorrido va a ser la suma de esas variables que vemos ahí, siendo F, F y E vendrían a traducir lo que veníamos hablando de antes, de las distintas medidas que tiene nuestro paragolpe, porque, perdón, se ve mejor en esta imagen, como que vamos a tener tanto un paragolpe como para nuestra cabina de ascensores, y vamos a tener uno para nuestro contrapeso, como que se traducen un poquito lo que son las dimensiones, pero uno aplicado para este paragolpe y uno para el otro. Tenemos F, que va a ser la distancia donde va a frenar nuestro paragolpe hasta el resorte descomprimido, y E va a ser la carrera que tiene todo nuestro resorte. Y análogamente se cumple para el contrapeso. Y vamos a tener un espacio libre superior, tanto para el coche como para el contrapeso. Nuevamente el coche dependiendo, para el contrapeso, depende del contrapeso, el paragolpe y el obstáculo, y del contrapeso depende del coche, paragolpe y el obstáculo. Van a ser estas distancias A y J, que creo que están marcadas en el próximo. ¿Sí? Estas distancias A y J que vamos a tener que garantizar que ocurran entre los que vendría a ser como el cielo raso de nuestra caja de ascensores, y la distancia sin obstáculos vendría a ser la parte superior de nuestra cabina y de nuestro contrapeso, que se llaman J y A, y tienen que cumplir estas dimensiones con los parámetros que venía explicando antes. Después también tenemos el bajo recorrido, que en realidad en la norma se lo refiere como el sobre recorrido inferior, pero también se lo refiere como el bajo recorrido, donde en el coche va a ser función del paragolpe, y nuevamente el contrapeso va a ser función del contrapeso y el paragolpe. O sea, ahora cada uno depende de sí mismo, no depende del otro. Tienen que cumplir las fórmulas que vemos ahí con las variables que ya les vine explicando. Acá en el dibujo de la derecha se ve lo que vendría a ser el bajo recorrido, y también tenemos que dejar un espacio libre inferior del tamaño de nuestro base de paragolpe, que es a lo que llama Q, que ven en el gráfico que sale, que mide 810 milímetros, que efectivamente lo cumple, así que cumple tanto el bajo recorrido como el espacio libre inferior. Después el fondo de la caja se dimensiona según cómo está apoyado la caja en nuestro terreno. En nuestro diseño tenemos que el fondo de la caja apoya directamente sobre el terreno, entonces lo único que dice son dos cosas: que tengo que tener un fondo de albañilería o de hormigón con aislamiento hidrófugo. No se ve en el detalle un aislamiento, pero suponemos que va a estar ahí. Y las guías de coche y las guías de contrapeso tienen que alcanzar el fondo de la caja, que efectivamente lo hace. Después, finalmente, para lo que vendría a ser el dimensionamiento de la caja de ascensores, tenemos que tener en cuenta acceso al fondo y ventilación de la caja, porque tenemos que tener un acceso al fondo de la caja, tanto como para poder acceder al paragolpe, etcétera, o no sé si alguien tuvo la desgracia de que se le cayó algo por el agujerito entre tu piso y el ascensor, a mí sí. Tenemos que tener un acceso al fondo de la caja, que aunque la norma dice que cuando el claro inferior sea mayor a 1,45 metros, tiene que tener una escalera de gato que me permita hacer un acceso. Acá tenemos un claro inferior de 1,35 metros y no se nota ningún acceso en todo el corte. Así que en ninguno de los dos cortes, así que no sabemos cómo es que se puede llegar al fondo de esta caja. Y también hay reglas de ventilación, que es si la caja queda cerrada en toda su extensión por muros y puertas, que es lo que ocurre,
tendría que haber una ventilación con un vano de no menos de 10 centímetros cuadrados, como dice ahí, y tampoco se nota ninguna ventilación adentro de la caja, así que estas son las dos cosas que notamos que la caja no cumple. Después, el rellano, el dimensionamiento del rellano, lo que vendría a ser tiene que cumplir que haya un cierto diámetro en lo que vendría a ser la salida del ascensor. Pero en realidad la norma dice que si me rellano, o sea, el rellano también llamado descanso, o sea, donde yo voy a esperar, por decirlo así, el ascensor tiene que cumplir ciertas dimensiones, excepto que yo tenga una salida directa a una escalera. En nuestro plano, nosotros tenemos el rellano, que vendría a estar en una especie de hall. Acá están unidades funcionales todo alrededor de este ascensor. Entonces, como que no tengo que cumplir ninguna dimensión específica para este rellano, pero sí en los casos, por ejemplo, que tengan un palier privado. Entonces no lo cumple. Un palier privado, de vuelta una foto de mi ascensor, que nada, tiene palier privado, entonces tienen que cumplir que haya un círculo de diámetro 1,50 metros, y esto efectivamente lo cumplía. Bueno, después luego nos movemos a lo que vendría a ser la sala de máquinas. En la sala de máquinas tenemos que tomar en cuenta distintas variables a verificar, tantas constructivas, de ventilación, de iluminación, de acceso, y después vamos a ver dos más. Las constructivas me dice que tiene que tener una altura mayor de 2 metros libre, que se ve que hay que es de 2,2 metros, así que lo verifica. Una estructura independiente al resto. Esto significa que, por ejemplo, si yo tengo un tanque de agua en la parte superior de mi sala de máquinas, no es que puedo compartir el techo de mi sala de máquinas con la base de mi tanque de agua, sino que tienen que ser una estructura independiente y una estructura independiente que, bueno, se apoyen entre sí, pero no pueden compartir la misma losa, por decirlo así. Tiene que haber ventilación, que tiene que cumplir que sea más del 2,5% de la sección total. Tiene que haber tanto ventilación natural como mecánica, tiene que haber iluminación independiente de la fuerza motriz, y el acceso por escalera, como se ve por ahí, tiene que ser 0,70 metros de ancho, un rellano apto para batir la puerta siempre hacia afuera, y tiene que tener un vano de puerta mayor a lo que le ahí. Entonces, verificando todo esto sobre nuestro plano, se nota que... ahí está. Bueno, verificaba todo. Así que bien la sala de máquinas en estas 4 variables. Y también vamos a tener que tener, perdón, me olvidé, no hay ventilación mecánica. No especifica en el plano en ningún lado que hay ventilación mecánica, pero como excedía bastante lo que vendría a ser la ventilación natural. No sé si dijeron es suficiente por acá, pero no, tiene que haber ventilación mecánica también. Bueno, y después tiene que haber variables de paso, o sea, recorrido libre dentro de lo que vendría a ser la sala de máquinas, y en la casilla de poleas. Entonces, el ancho mínimo de paso entre dos máquinas de polea tiene que ser de 0,5 metros. En el tablero de control de maniobra tiene que haber un espacio libre de 0,7 metros y 0,5 metros. El ancho mínimo entre maquinaria tiene que ser 0,55 metros, y siempre tengo que estar libre de obstrucciones. Recordemos que la sala de máquinas son maquinarias que están operando toneladas y toneladas de peso, son maquinarias robustas que están actuando constantemente, que puede ser tranquilamente una zona bastante peligrosa. No vi que no mencione nada de no usar ropa holgada y cosas así, porque con las poleas tranquilamente se puede enganchar algo holgado y, bueno, no queremos eso. Y en la casilla de poleas también tiene que haber superficies mínimas y accesos a través de pasos comunes. Y acá a la derecha de nuevo estamos viendo lo que tendría que ser nuestra planta, y se nota que se verifica todo, tanto los pasos como las dimensiones alrededor del tablero de maniobra, y bueno, que no haya obstrucciones. Así que está todo muy bien. Y ahora vamos al sistema de cables y poleas. Bueno, tomo la palabra. Vamos a ir haciendo un par de edificaciones, quedan pocas, y a partir de ahora vamos a empezar a hacer varios comentarios sobre cosas que exige la norma que nos parecieron importantes de resaltar. Bueno, en primer lugar, con lo que respecta al sistema de cables y poleas que sostienen y permiten el ascenso y el descenso de la cabina, vamos a hacer una verificación. En este caso, el ascensor cuenta con 4 cables de acero de 12,7 milímetros de diámetro.
Y con eso lo que vamos a verificar es el diámetro que tienen que tener las poleas en la sala de máquina. El diámetro de la polea, nosotros tenemos un sistema que es con una polea de accionamiento y una polea de desvío. El diámetro de la polea de accionamiento tiene que ser por lo menos 40 veces el diámetro de los cables, que dijimos que era 12,7 milímetros de diámetro, y el diámetro de la polea de desvío tiene que ser por lo menos 30 veces el diámetro de los cables. Ambos verifican, si pasás, Pato se va a ver los tics de que está verificando. Y uno más. Bueno, no pases todavía, no pases. Bueno, acá un par de comentarios que impone la norma. Todo lo que es el sistema de cables y poleas tiene que ser con materiales que respondan a normas IRAM, EN o ASME. Y una cosa que me pareció muy importante de mencionar, que exige las normativas técnicas, es que lo que dice ahí abajo, que en caso de que alguno de los componentes responda a alguna de las normas, por ejemplo, a la norma IRAM, todos los componentes del sistema de cables y poleas tienen que responder a la misma norma, para de esa manera tener un criterio unificado, ¿sí? Y que todos los materiales respondan a un mismo sistema. Me pareció algo muy importante de destacar. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Bien. Luego hay ciertas verificaciones en cuanto a dimensiones. Pato ya mencionó la verificación de que la superficie en planta de la caja del ascensor tiene que tener 35 centímetros más a cada lado respecto de las dimensiones de la cabina. Pero después hay ciertas dimensiones en horizontal que hay que verificar en cuanto a distancias. Nosotros agarramos nuestro ascensor y empezamos a verificarlos. Una de ellas, por ejemplo, es la distancia que tiene que existir entre la pared externa del coche y lo que sería el bastidor del contrapeso, como se ve ahí a la izquierda, tiene que ser mayor a 30 centímetros, perdón, 30 milímetros, y eso se está verificando. Después hay otras distancias que en este caso no se verificaron. Una es la distancia del plano vertical donde está la puerta de rellano, ¿sí? Con la cara externa de la caja que tiene que ser menor a 120 milímetros, no se está verificando en este ascensor. Y luego es el espacio que tiene que existir entre el mismo plano de la cara de la caja donde está la puerta de rellano y el filo del umbral de la puerta de la cabina, que no tiene que superar los 15 milímetros, y en este caso es de 30 milímetros, que es bastante, son 3 centímetros. Si hace clic Pato una vez, lo que vamos a ver es el celular de Pato que se cae por ese espacio tan ancho que no está verificando. Esta ya es, si no me equivoco, la última verificación de dimensiones que tenemos. La realidad es que no está verificando por valores muy pequeños, así que bastaría con ajustar las dimensiones de esta cabina, acercar un poco los planos verticales y ya estaría verificando. En el dibujo no lo vamos a ver porque lo intenté hacer y es realmente imperceptible la diferencia. Bueno, creo que ya está con esta diapositiva. Si pasás, por favor, Pato. Bien. Toca una vez más. Bueno, ahora vamos a hablar de algunos componentes y vamos a hablar sobre cosas que exige la norma sobre ellos. Hablemos del coche. ¿Qué partes componen al coche del ascensor? Tenemos el bastidor, que es la estructura que sostiene a la cabina, ¿sí? La cabina, naturalmente, y la plataforma, que es un plano horizontal sobre el cual apoya la cabina. Algunas cuestiones que se tienen que cumplir con estos elementos según lo que exige la norma. En lo que respecta al bastidor, bueno, tiene que estar hecho de acero, ¿sí? Y tiene que estar diseñado para que resista todos los esfuerzos, ¿sí? de trabajo asociados a la carga vertical que transporta la cabina y también las cargas de los cables y las cargas del paragolpes cuando entra en contacto. Tiene que estar diseñado para trabajar con una tensión de trabajo que no puede superar 1/5 de la tensión de rotura del material. Y por otro lado, no, eso solo respecto al bastidor. Luego, en lo que respecta a la plataforma, lo que exige la norma, naturalmente, es que sea capaz de soportar las cargas verticales máximas distribuidas en su superficie.
Y después, respecto de la cabina, hay ciertas consideraciones en cuanto a dimensiones. Por ejemplo, las dimensiones mínimas de una cabina dependen del tipo de ascensor que se va a utilizar, depende del tipo de uso del edificio. Hay distintos tipos: cabina tipo 1, tipo 2, A, B, cabina tipo 3, que son de distintas dimensiones en función de la cantidad de gente que van a tener que transportar y del uso del edificio. Naturalmente, habrán ido a, qué sé yo, un hospital y tienen cabinas de ascensor que son mucho más grandes, porque están diseñadas para transportar camillas, para poder hacer ciertas maniobras dentro de la cabina del ascensor. Pero siempre las dimensiones mínimas de cualquier cabina son 1,10 m por 1,30 m en planta y 2 metros de altura. El techo de la cabina, según lo que exige el código de edificación, tiene que estar diseñado para poder soportar 2 cargas puntuales de 75 kilos en cualquier punto de su superficie, por una cuestión naturalmente de mantenimiento. Y el interior de la cabina tiene que estar revestido en materiales que sean antideslizantes y no inflamables. Bien, pasamos. Bueno, ahora voy a mencionar otros requisitos extras que tiene que cumplir la cabina, que me parecieron importantes. El primero de ellos es la ventilación. La ventilación se puede dar dentro de la cabina de dos maneras: por ventilación natural o ventilación forzada. En el caso de ventilación natural, esta se hace por una ventilación cruzada a través de aberturas inferiores y superiores, ¿sí?, que tienen que estar diseñadas para que su superficie total sea por lo menos el 2% de la superficie en planta del ascensor. Ahí está indicado la superficie en planta de este ascensor que tenemos nosotros, que es, lo puse en centímetros cuadrados para que sea más fácil ver el otro valor, 18.150 centímetros cuadrados. Por lo tanto, la superficie de los vanos de ventilación tiene que ser por lo menos de 363 centímetros cuadrados. Y tenés que tener el vano para ventilación inferior a un lado y a una altura no mayor de 30 centímetros, y la otra abertura tiene que estar del otro lado, naturalmente, arriba, a una altura no menor de 1,80 m. Y esos vanos, esas aberturas, tienen que estar diseñadas de manera que no pueda algo atravesarlo, no es un agujero en la cabina del ascensor, sino que tiene que estar diseñado para que no pueda ser atravesado por cualquier cosa con un diámetro mayor a 3 centímetros. Eso en cuanto a la ventilación. Después, hablando de la iluminación de la cabina, tiene que operar por 2 circuitos independientes, uno de los cuales tiene que poder ser interrumpido dentro de la cabina y el otro con un interruptor que solamente se puede acceder desde la sala de máquinas. Otra característica que tiene que tener el sistema de iluminación de la cabina es que cuente con un apagado automático cuando la cabina está vacía, y que siempre quede una pequeña iluminación para poder ver la posición del ascensor. Luego, si el ascensor cuenta con espejos, tienen que ser de un material inastillable. El código de edificación requiere que dentro de la cabina haya un teléfono de emergencia. Bueno, las botoneras, que ya estuvo hablando Patricio, me pareció importante agregar que el código de edificación exige que los colores de los botones sean de un color contrastable, que sea fácil de ver, y que los números tengan relieve y sean acompañados de una inscripción en braille, obviamente para la gente no vidente o con visión reducida que sepa leer braille. Junto con la botonera tiene que existir un indicador de posición con números bien visibles para indicar la posición del ascensor, que indique también el sentido de la marcha y también indique cuando está realizándose la operación de apertura o cierre de puertas, o cuando se incurre en una falla o un uso incorrecto, por ejemplo, una obstrucción de la puerta que no puede cerrar correctamente. Y eso tiene que estar acompañado también de un indicador audible que te indique todo lo que se ve en la pantalla a través de una voz o una grabación. Pasamos. Bueno. Gracias. Mentí, había una verificación más de dimensiones, que es sobre las puertas. Esto ya lo hemos visto en la teoría, pero vale recordar que, por lo que indica el código de edificación, las puertas de los ascensores que se construyen de ahora, desde que se aprobó ese código en más, solamente pueden ser puertas corredizas, únicamente corredizas y de superficie llena, es decir, tanto para la puerta de la cabina del ascensor como para las puertas de rellanos no pueden ser de estas puertas tipo reja que vemos en muchos edificios
viejos y no tan viejos. El ancho de la puerta tiene que ser de por lo menos 80 centímetros y el alto de por lo menos 2 metros, que como vemos en nuestro ascensor está verificando. Las puertas corredizas pueden ser de tipo, bueno, corredizas o telescópicas. En este caso tenemos una puerta corrediza. Pasamos. Bien, y por último, lo último de lo que he hablado yo es sobre los guiadores, ¿no? Porque el ascensor sube y baja traccionado por un cable, pero no se puede andar moviendo, sino que tiene que estar guiado por estos guiadores, valga la redundancia, que tienen que cumplir ciertas características. Ahí a la izquierda estamos viendo el guiador, ¿sí? El guiador es un mecanismo pequeño que está enganchado solidario al bastidor. Tiene que haber por lo menos 2 guiadores a cada lado de la cabina de ascensor. Uno arriba, uno abajo, a cada lado. Y consta de 3 partes. El soporte, el patín es lo que estamos viendo ahí con forma de canaleta, y un sistema de amortiguación, que es ese resorte que se ve ahí atrás. Bien, este guiador tiene que, en principio, poder soportar las cargas, ¿no? Porque eso está solidario al bastidor y apoyándose contra una guía, que son los elementos que vemos a la derecha. Tiene que impedir el desplazamiento horizontal, naturalmente, y tiene que estar diseñado para permitir el cambio del patín cuando pasado un tiempo se comienza a desgastar, ¿sí? El guiador, como dijimos, corre por estos rieles que tenemos de 2 tipos. Tenemos los rieles que están diseñados para los guiadores del contrapeso, porque el contrapeso también tiene guiadores agarrados a su bastidor, y rieles para los guiadores de la cabina, ¿sí? El que vemos arriba, que tiene más bien forma de T, es el correspondiente al contrapeso. Y el de abajo, que tiene forma de sección riel, sección hongo de riel, es el tipo de guía para los guiadores de la cabina. Estos elementos, estas barras, se disponen naturalmente en vertical y se empalman unas con otras cuando termina su longitud por apoyo a través de este sistema que es como un estilo espiga enchufe, y además cuando hacen el apoyo tienen que estar unidos a través de unas cubrejuntas como las que vemos ahí agarradas con bulones. Bien, pasa. Te doy la palabra. Bueno, las últimas verificaciones así más teóricas del código de edificación son el contrapeso. El mismo tiene que ser de peso mayor o igual, o sea, el contrapeso, el lastre más el bastidor, tiene que pesar más que el coche y un 0,4 o 0,5 por la carga máxima, un 50 o un 40% de la carga máxima. En nuestro caso verifica, el contrapeso es de 850 kilos y más o menos nuestro peso de la cabina es de 500 kilos, un 0,45 de la carga máxima es un valor admisible para tomar, lo cual nos da un 700 kilos. Y bueno, acá vemos un caso de que está el bastidor de acero, que es un marco, y el lastre en su interior. El bastidor tiene que ser dimensionado ante esfuerzos especialmente por parte del corte del paracaídas, más que nada. El resto en general no es nada especial. Hablando del paracaídas, el mismo tiene que ser dimensionado, en nuestro caso, como es una velocidad de hasta 60 metros por minuto, tiene que ser dimensionado por una velocidad del regulador, que es este artefacto de acá, de 84 metros por segundo. En la norma se propone esta tabla, que se propone un exceso de velocidad normal, en nuestro caso es un 40%, y una cuenta muy fácil, se obtiene que cuando se llega a 84 metros por minuto se produce una detención de la cabina sin retardo ni nada, es decir, se corta de una por efecto de unas cuñas cilíndricas en las guías. El paragolpes tiene que ser dimensionado para que
¿cómo es? En nuestro caso es un paragolpes a resorte, es el caso en que, bueno, se corten los cables y se necesite el paragolpes realmente. Esto es correcto que sea resorte, ya que la velocidad es de menor a 90 metros por minuto. La cantidad es 1, y como es 1 tiene que estar centrado en el eje. Si fuesen 2 tienen que estar separados, creo que pueden estar separados hasta 10 centímetros. La carrera del coche sobre el paragolpes es la dimensión I, debería ser 100, no 90. Esto es un caso en el que no verifica, y no en nuestro caso, pero igualmente se verificó. En el contrapeso la dimensión E también debería ser 100, y eso estaría verificando si fuera el caso. Los interruptores, los, los interruptores de seguridad sirven para abrir el circuito de la maniobra y se colocan un interruptor fijo en la cabina que se activa cuando la misma rebasa una distancia U/2 en las paradas extremas. Esto es para que no golpee contra los extremos de la caja de ascensor. Como es una velocidad de hasta 60 metros por minuto, esa distancia es de 25 centímetros, entonces cuando se llega a 13 centímetros, el circuito de maniobra se corta, se abre. Cuando se rebasa una distancia U, es decir, cuando se rebasa en 25 centímetros, directamente se abre el circuito del motor, es decir, se corta el motor, no el circuito de maniobra. Entonces también se dispone un interruptor accionado por la cabina. Como toda instalación hacia motor, requiere un tablero de motor, un tablero de maniobra. Esto, bueno, ya fue explicado en la clase de instalación eléctrica, pero los tableros no tienen nada especial, son simplemente tableros digamos, como para motores y para maniobra. La tensión conectada es de 220 en general. Para los motores se permite una tensión media, pero no así para el control de la maniobra. El control de la maniobra sí o sí que está en 220 por una cuestión de que lo usa la gente, más que nada. Los circuitos del motor tienen que ser independientes de cualquier otro circuito del edificio, no pueden compartir con nadie el tablero, ni nada del circuito. Todas las partes metálicas del sensor tienen que estar conectadas a tierra, y debe haber un tomacorriente del exterior de la cabina visible y accesible. En general se ponen arriba y abajo. El control de maniobra en nuestro edificio es del tipo acumulativa, selectiva descendente. Esto quiere decir que el ascensor, si está vacío, por ejemplo, y mucha gente lo llama desde afuera, el mismo primero va hacia el piso superior, al más alto que lo llamó, y realiza todas las maniobras desde arriba hacia abajo, por eso es descendente. No así como puede ser algún tipo ascendente-descendente. La diferencia, que como nos damos cuenta si un ascensor es descendente o ascendente-descendente, la forma fácil me parece para mí es ver en el exterior, en el rellano, que se ve un solo pulsador, es decir, cuando vos tocas el botón, el ascensor no sabe si vos vas a subir o bajar. Entonces, como no le importa porque es descendente igual, vos tocas y recién adentro el ascensor va a saber si vos estás subiendo o bajando. Y bueno, un poco de la botonera ya se habló bastante, pero bueno, debe tener un botón por cada rellano servido. Tiene que tener las flechas unidireccionales luminosas, que se corresponden según para dónde va el ascensor. Y como se dijo, en un pulsador de llamada y una señal luminosa que se encenderá el rellano. Eso es todo. Quería agregar una cosa que me olvidé de decir, perdón. Como les dije, las dimensiones de lo que es la caja de ascensor verificaron todas, excepto solamente algunas dimensiones muy sutiles dentro de la caja la caja del ascensor. Pero si no hubiese verificado alguna dimensión de lo que es la caja del ascensor en cuanto a ancho o largo, obviamente eso habría que modificarlo, y al hacer esa modificación, uno naturalmente se ve obligado a tener que revisar todo el resto de las verificaciones de los otros aspectos del código, ¿no? Por ejemplo, de espacios de circulación, verificaciones por incendio y demás. En este caso no fue necesario, pero no está de más aclarar eso, que cuando se modifica una dimensión de alguno de los elementos del edificio, hay que revisar el resto de las condiciones del código. Eso es todo. Bueno, muy bien, Muchas chicos. gracias. Muchas gracias. Corté la presentación sin que pongo el